en el momento que el director duda, me va a decir de cómo este señor está participando acá. Este es su mensaje, porque es registrado, ¿no ve? Ya sea en mi correo o ya sea en el WhatsApp, va a quedar registrado. Entonces, Ya, está ingeniero. comprometido y él tiene que hacer. Ok. Está bien. Eso simplemente. Tendríamos esas dos posibilidades, ¿no ve? Hacemos para la primera parte todos los elementos combinacionales y en la segunda parte, si todavía tienes interés, hacemos también los elementos secuenciales. Y vas a tener, y como siempre, lo que queremos es que la gente apruebe y con buena nota. Esa es la idea. Ok. Dicho eso, entonces yo voy a esperar sus mensajitos. Si hay algunos compañeros que no han participado, ustedes que están participando y se enteran de que alguien no ha pasado esta clase, le informan, por favor, para que él también tenga su oportunidad de solicitar. ¿De acuerdo? Ok. Dicho eso, continuamos. Bien, entonces, fíjense cómo se ha ido incrementando. El anterior modelo que hemos mostrado no tenía estas posibilidades de realimentar. Fíjense cómo estamos utilizando ahora este símbolo, porque ahora todas las variables de salida pueden ser también variables de entrada. Entonces, aumenta la capacidad de las entradas de información. Fíjense aquí, la cantidad de variables que tengo de A hasta la L ya. O sea, claro, la densidad de integración ha crecido una enormidad. Los circuitos integrados se están desarrollando de esa manera. ¿No? Estos ya tenían una buena cantidad, tienen operadores, pero cada operador que tiene transistores unipolares o bipolares. Generalmente se hacen con transistores unipolares, por el grave problema de la sobreelevación de temperatura. Son todos estos tecnologías CMOS, ¿no ven? Ok. Bien, esta matriz, aquí te está diciendo AND programable y la matriz OR programable en ese modelo. Ok, ahora el PAL, que en los otros que hemos mostrado era el PLA. Entonces aquí me está diciendo que en estos sistemas tengo la matriz AND fija y la matriz OR programable solamente. ¿No ve? O sea, estos eran nuestros modelos para ese tipo de circuitos. Como la matriz OR es fija, es decir, no es programable, se utiliza la representación circuital mostrada. Ok. Y estos eran esos circuitos. Por ejemplo, este es el PAL 16L8. ¿No ve? Y aquí tenemos las matriz AND y esta es la matriz OR. Entonces son fijos y la matriz AND es programable, un solo grado de programación, ¿no ve? Matriz AND programable, matriz OR fija. Entonces, y podías hacer, bien, en el mismo circuito integrado en este PAL 16L8, solo para elementos combinacionales, haciendo el control de tercer estado, solo combinacional. Aquí ya podías hacer entrada y salida, realimentación de sistemas de reacción directa. ¿No ve? O sea, cada uno empieza a tener y en el mismo circuito integrado, algunos pines solo son salidas o solo entradas, y algunos son entrada y salida, solo entrada. Entonces, realmente se incrementa muchísimo la capacidad o se incrementa muchísimo las variables de entrada, como también las salidas, que tienen diferentes características. Bajo esa misma modalidad tenemos el PAL 16R6. Por si acaso, todos estos modelos están sacados de este proveedor que es la empresa Philips, una empresa holandesa. ¿No ve? Aquí ya estamos utilizando ya casi a la modalidad de la celda ULMC, pero todavía no es. Pues yo tengo algunas salidas a través de algunos registros. En mi caso, un flip-flop. ¿No ve? Entonces tengo en el mismo circuito integrado solo salida combinacional y tengo la posibilidad de hacer de realimentación directa. Con eso yo puedo fabricar flip-flops acá para una de las salidas. O puedo yo hacer ya realimentación a través de memorias físicas.
¿no? Entonces, desde reacción directa, aquí a través de memorias físicas. Y tengo varias posibilidades de eso. Son alternativas diferentes en el mismo circuito integral. Entonces, se nota la complejidad de las funciones de salida que puedes tener, que puedes utilizar en un mismo circuito integral. Entonces, estos están hechos a la modalidad del ML, de los circuitos de mediana escala de integración, ¿se acuerdan? Del método de programación a través de ese tipo de circuitos. La matriz lógica, la genérica GAL, muy parecido esta es la diferencia. Aquí tenemos la celda ULMC. Entonces, en todas las salidas que tengo ya una ULMC. Claro, ahora esta ULMC puede tener salida para hacer la realimentación de reacción directa simplemente, o puede ser las salidas a través de memoria física y hacer realimentación a través de memoria física. Y tengo también salidas solamente combinacionales, porque hemos incrementado otro grado de programación. Aquí ya tenemos 3 grados. La matriz AND programable, la matriz OR programable, la celda programable. Ahora, generalmente en la GAL es la matriz AND programable, la matriz OR fija y la celda ULMC programable. Por ejemplo, este modelo es de la GAL 16B8. Se ha incrementado una barbaridad, ¿no? Y aquí te está diciendo la matriz OR, AND programable, la matriz OR es fija y un circuito ULMC que también es programable. O sea, tiene estos 2 niveles de programación, ¿no ve? Menos la matriz OR. Ok. Ahora, esos han venido, obviamente, tanto la PAL como la GAL, a la misma modalidad de los transistores con una forma de especificar a los componentes. ¿No ve? Claro que en un principio para especificar esos componentes vos necesitabas esta cantidad de información. Una PAL, ¿no ve? Con esto vos estabas informando con esta I, con el número que ve aquí, estabas informando el número de entradas. Con esta L estabas informando el tipo de salida. Si es salida alta, es salida baja, es salida complementaria, etc. Un registro de nivel alto, de tercer estado, etc. Y con esta otra información, pues número de salidas, con esta otra información, rango o velocidad del sistema, y era complejo. La información que tenías que tú introducir para especificar cada uno de los componentes. Después también se ha dejado de lado esta forma para hacerlo cada vez lo más reducido posible. Pero y todavía los manuales subsisten con este tipo de información. Pero en realidad cuando tú compras, pues dices, véndame la GAL 16B8, punto. Y ahí está incluido todas estas informaciones. ¿No ve? Bien, ahora estos circuitos integrados ya sabemos que nosotros lo manejamos por ahora con el QPL. Para eso tenemos que nosotros agenciarnos del software correspondiente del QPL. ¿Por qué utilizamos el QPL? El QPL porque este fabricante lo pone gratuito, sus versiones pasadas. Entonces ahí no estamos cometiendo delito alguno. Ahora, no todos los fabricantes lo ponen. Por ejemplo, a mí me interesaría el otro lenguaje, pero bueno, no lo pone como gratuito. Ese te obliga a comprar su software. Y su software no es baratito, no es para decir, pues para la vida de un artista $100, no mucho. No, pero no es $100, es mucho más. Entonces buscamos la idea es aprender por ahora. Aunque en realidad la universidad, o sea, la carrera a través de la universidad, debería tener la obligación de adquirir todos los sistemas operativos.
para que el estudiante tenga la posibilidad de aprender en óptimas condiciones. Ese es uno de los papeles que no estamos jugando en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, parece que es el tema de dónde es en nuestro caso, el decano, el vicedecano, si tiene algo que ver con electrónica, no tiene nada que ver con electrónica, ustedes también. Se inaugura todo para el resto de las carreras, menos para electrónica. Para electrónica no se inaugura nada, ¿no ve? Parece tener esa relación, no sé. Pero que deberíamos exigir que estas licencias, la carrera debería tener todas las licencias para que tú puedas aprender todos los lenguajes. Ya no seremos extremistas, no diremos todo, pero por lo menos unos 2. Ya dijéramos 2 ya es variedad, ¿no ve? Ok. Posiblemente iremos a pelear después sobre ese tema. Para utilizar este software, nosotros necesitamos una pequeña computadora donde se debe cargar el software y luego un pequeño quemador, ¿no ve? Un quemador del PLD, y en realidad no se quema nada, es un decir el quemar el PLD, y este es el PLD. Ok. Y más o menos ya hemos estudiado la forma como hacemos la programación. Este es el flujograma que seguimos para la programación. ¿No ve? Ok. Ahora, el QPL es la abreviatura, ustedes ya hemos mencionado esto en el pasado, la abreviatura de Compilador Universal Programable, creado por una determinada empresa que es Logical Device. Ok. Entonces, el QPL permite manejar desde tablas de verdad las ecuaciones lógicas, ¿no ve? Y también diagramas como las tablas de estados para los sistemas secuenciales. Entonces, esos van a ser nuestras modalidades para la programación. Hasta aquí ya han tenido ustedes experiencia de programar con tablas de verdad y con las ecuaciones lógicas. Para el capítulo de los sistemas secuenciales, ahí adquirirán la habilidad de programar para diagramas de flujo o tabla de estados o tabla de fases. Ok. Para eso ya habíamos mencionado que requeríamos esos 3 componentes, ¿no ven? Una computadora, es este sistemita, necesitamos el programa, cargar el programa a la computadora, correr en la computadora la programación, generar este archivo GDEC para quemar nuestro PLD. Y para quemar el PLD utilizamos otro software adicional. Ok. Entonces, en función de eso, QPL es un lenguaje básico para la síntesis de circuitos digitales. Este lenguaje, ¿de dónde ha surgido? De la necesidad de poder generar informes técnicos de estos circuitos lógicos complejos que se estaban utilizando en la fabricación de determinados elementos. Pero se dieron cuenta que no solo elaboraba el informe, sino también tenía posibilidad de hacer síntesis, es decir, de hacer diseño. Y se lo aprovechó de esa manera y ahí nos apareció una nueva metodología de síntesis. Y siempre ha estado vinculado. Aparecen nuevos circuitos integrados de mejores capacidades, aparece un nuevo método de síntesis. Y con esto se ha revolucionado todas nuestras metodologías de diseño. Y el QPL para quemar los circuitos integrados, o sea, las GALES en nuestro caso, utiliza este programita, el G540, que es el software correspondiente para un quemado. Entonces el QPL va a utilizar el WinQPL para nuestro programa, para generar nuestro archivo que va a programar a la GAL, y el quemadorcito tiene su propio software, que es el G540. Corriendo estos 2 softwares vamos a poder tener la programación de un PLD.
Entonces el QPL, ¿qué te va a hacer? La validación de las instrucciones. Cuando tú metes una instrucción en su programa, el primero te va a decir, así lo ha escrito bien, correctamente, es válido esta instrucción. Luego, una vez que todas las instrucciones son válidas, él te va a producir la minimización. Es decir, es como cargarlo, por ejemplo, a un diagrama de Carnot o a un método de King-McCluskey o de variables biformes y te va a sintetizar tu circuito combinacional o tu circuito secuencial. Ok, en nuestro caso al principio, nuestros circuitos combinacionales. Y una vez que te corre el programa, él te va a traducir ese programita en un archivo de fusibles con esta terminación GDEC, que es el archivo que me sirve para quemar mi PLD, en nuestro caso, nuestra GAL. Entonces, y como además le vamos a informar el tipo de circuito integrado que vamos a utilizar, él va a tratar de ajustar toda la función para el GAL correspondiente. Y si el GAL no tiene la suficiente capacidad, él te va a informar, te va a decir este GAL no es suficiente. Generalmente te recomienda él una GAL. En vez de la 16B8, utilice la 16B22, por ejemplo. Ok. ¿Y cómo introducimos el diseño? Hemos dicho de varias maneras. Una de las formas son las ecuaciones lógicas. La otra es la tabla de verdad. La otra es diagrama de estados. El diagrama de estados es para los sistemas secuenciales. Ya sabemos qué son los diagramas de estados. Y hemos dicho, esa tarea del diagrama de estados tiene que ser manual, porque no hay computadora que te lo haga el diagrama de estados. Entonces, fíjate que esto lo vas a tener que hacer en forma manual. Pero una vez que tienes el diagrama de estado sin reducirlo, la computadora sí te lo va a sintetizar, te lo va a reducir, te lo va a codificar. Te va a hacer todo el trabajo adicional que requiere una vez obtenido el diagrama de estados. Y el diagrama de estados lo tienes que obtener en forma manual. Ahora, el método aplicando las ecuaciones y la tabla de verdad se utilizan para los sistemas combinacionales. Y la tabla de estados y el diagrama de estados se usa para los diseños de los sistemas secuenciales. Eso ya sabemos, obviamente. ¿No ve? Luego, nosotros en el WinQPL también tenemos que hacer la simulación del diseño. Y para hacer la simulación del diseño, ¿qué tienes que hacer? Tu vector de pruebas. Pero nuestro vector de pruebas es demasiado sencillo, es la tabla de verdad. ¿No? Entonces, pero tienes que hacerlo. Entonces, donde vas a tener algunas pequeñas variantes, pero pequeñas, van a ser en los sistemas secuenciales. Porque posiblemente vos en el sistema secuencial tengas que poner tu variable de entrada. Y el sistema secuencial en muchas aplicaciones tiene una sola variable de entrada y en esa variable de entrada tengo que ir poniendo una determinada secuencia. Entonces, esa es la que tienes que generar. Parece así. Entonces, una vez que vos has introducido para que el sistema te lo haga la síntesis, te va a obtener este archivo. Y este archivo te va a permitir quemar el PLD. Y ahora, para la síntesis, la sintaxis que utilizamos es muy reducido en este lenguaje. ¿No ve? Esto es para estos símbolos utilizamos para cuando tenemos que ponerle alguna interpretación del tipo de instrucción que estamos utilizando o la manera como estamos pretendiendo resolver. ¿No ve? Este es para poner comentarios en nuestro programa. Tiene que estar antecedido de esta barra con este asterisco y terminado en el asterisco y en la barra. Todo lo que está acá dentro escrito, el sistema no lo va a interpretar. Pero este va a servir a ti para poder interpretar el diseño que estás haciendo. Ok. Cuando tengas que terminar alguna instrucción, ya sabes, tienes que terminarlo con punto y coma. Para separar variables con una coma y para asignar una función con un signo igual. La sintaxis es muy reducida. Ahora, cuando vos estés queriendo otro lenguaje, aprender otro lenguaje,
Esto es lo primero que tienes que mirar, qué sintaxis utiliza. Muchos de los que están utilizando los PLDs son parecidos, por no decir iguales. Ok. Lo primero que tienes que mirar la sintaxis. Segundo, lo segundo que tienes que mirar, cómo vas a representar a los operadores. ¿No ve? En nuestro caso, nuestro operador NOT, nuestro operador AND, OR, XOR, NAND, el NOR, el XNOR. Generalmente los PLDs manejan este tipo de operadores. Entonces el NOT, por un signo de admiración. ¿Cómo lo vas a representar? Así, signo de admiración y la variable que estás utilizando. El AND es de la I inglesa. Entonces, A, AND, B. El OR es el numeral. A, OR, B. Y así sucesivamente. Si en posición de estos dos elementos, tranquilamente tú puedes realizar los programas correspondientes. Sin mayor dificultad. Ok. Entonces ahora, eso es todo lo que tenemos en PLDs. No es nada complicado. ¿No ve? Si bien el circuito interno de un PLD aparentemente es complejo, pero ¿qué tiene? Matriz AND, matriz OR. O sea, con la matriz AND, ¿qué estoy generando? Variables compuestas. Intersección de variables individuales. Eso estoy generando. Con la matriz OR, ¿qué estoy haciendo? Funciones. De la primera forma canónica, estoy sacando la unión de intersecciones. Con la solda OLMC, le estoy aumentando la capacidad de programación. Ahora tengo la matriz AND programable, la matriz OR programable y la celda OLMC programable. Ahora, no estamos diciendo que necesariamente los tres niveles tienen que ser programables. Puede ser uno solo, dos de ellos o los tres, dependiendo del tipo de circuito integrado que tenemos. Ok, entonces eso es importante que tengamos esa diferenciación en nuestros circuitos lógicos. Ahora, todos los circuitos lógicos que participan en los PLDs, o en la GAL en nuestro caso, todos los hemos visto, de nuestro capítulo 1 hasta el capítulo 6. Así que no podemos decir esto yo no entiendo. No, entendemos, sin problema alguno. Por eso además hemos estado manejando. Y este tipo de circuitos integrados tan complejos es suficiente tener la programación para manejarlos. Puedes o no preocuparte de la parte interna. Es lo mismo que hemos